Buenas y bienvenidos al episodio número 7 de Pentest Crew. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, un tema que se llama investigación forense. Y de hecho hoy tenemos nuestro segundo invitado, un colega, un amigo, Marvin Soto. Y tal vez Marvin, si nos puedes empezar a contar un poquito sobre tu historia, tu background, por dónde has andado, perdón. Eh, Sé que ya llevas un rato en esto, entonces si nos puedes empezar a contar por ahí. Bueno, yo empecé, buenas tardes, buenos días, buen día. Ujú. Yo empecé en esto de la tecnología ya por el año 1988 más o menos, Hace un ratillo. hace bastante. Y pues empecé como todos empezamos, no sabía nada, y no sabía a qué me enfrentaba. Y como me fui avanzando en el conocimiento, me fui dando cuenta de qué es lo que más me iba interesando. Y ya en el año 91 trabajaba con sistemas basados en Unix para me acuerdo, una estación de gasolina. Wow. Una estación de gasolina. Sí, era de todo, hacía de pista, atendía en la tienda, Era Zoila. hacía de proveedor y además de eso llevaba el control de inventario de todos los programas que se habían hecho y que yo participaba en ese diseño. Y bueno, ya para el año 96 me pasé a Linux. Era bastante artesanal entonces, había que hacer muchísimo a mano, pero te da la oportunidad de conocer bien qué hace el sistema operativo y cómo lo hace, entender bien cómo es eso tras bambalinas. En el año 98 se vino el Y2K y entonces era una locura, todo el mundo tenía miedo que especialmente bancos o gente que trabajaba con muchos números, pues que las cosas se fueran a salir de control y que la gente apareciera con más plata o menos plata y había cierto temor generalizado. Y entonces ahí digamos que fue como un arranque en temas de seguridad porque había que entender un poquito la ciencia de cuál era la amenaza a la que nos estábamos enfrentando y cómo podíamos hacer el trabajo de mitigación o de control para evitar que el riesgo que se temía se materializara. Claro. Allá por el año 2098 también empecé a trabajar en universidades, empecé en la Universidad Latina. Fuiste profe por unos años, ¿verdad? Estuve a cargo del laboratorio de cómputo mientras terminaba la carrera y después terminaba la carrera de clases por varios años, como hasta el año 2003 creo, en la Universidad Latina. De allí, en el 2003, me vine a San José porque me vine a trabajar para el PANI, hacerme cargo de la gestión de tecnología de la empresa pública esta. Y pues ahí hubo que hacer todo desde cero. No había nada implementado, no habían computadoras, no había casi comunicaciones, no había nada. Ahí lideramos un proyecto de cambio, de modernización, que terminamos en el año 2012 más o menos. Y bueno, habíamos empujado mucho la mula, digamos, de esta forma, y a veces eso no es buena fórmula, ¿verdad? Cuando la gente brilla es todo. Entonces, pues hubo ahí como ciertos entreveros, y finalmente en el año 2014 me invitan a dejar la institución, para hacerlo educadamente. Sí. Estuve desempleado un tiempo. Durante todo ese tiempo seguí haciendo el trabajo que hacía siempre, sistemas, redes, todo lo que se hace en tecnología y también el tema de riesgos y seguridad, etcétera. En el año 2014 pues quedo sin trabajo y en el año 2015, final de 2014 decido emprender y fundó una empresa que se llama Cybercom. En esta empresa básicamente hago todos los servicios de seguridad, pues los que tengo más expertise. Claro. Temas de análisis de vulnerabilidades, open testing, temas de análisis forense, que ha tenido muchísima, diría, buena acogida, porque los delitos informáticos pues se han ido diversificando y cada vez son más, entonces hay como que la necesidad de analizar más en torno a esto. Y bueno, en el año 2017 asumo la gerencia de tecnología de una empresa transnacional que se dedica a varias verticales y que pues, es un enjambre de sistemas y de arquitectura, infraestructura y plataforma bastante grande a nivel local y a nivel internacional. Y bueno, eso ha sido un hueso bastante Duro de roer. duro de roer y como que me ha entretenido bastante, he empleado bastante tiempo con el equipo de trabajo que tengo
para pues, poner la compañía en valor presente, digamos, atraerla a tecnologías modernas y sobre todo asegurar que la compañía se encuentre segura. Valga la redundancia. Sí. Llevas un ratillo ya por ahí, entonces. De 2017 a la fecha. Ajá. En todo el ambiente de TI y seguridad ya llevas un ratillo, es lo que me refiero. Sí, del año, piensa en el año 88, estamos hablando de 30 años. Yo tengo un año. Tengo un año en esa época. Sí, entonces digamos que uno es un viejo lobo de la tecnología. Un viejo conocido. Desde que no existía el internet, ¿verdad? No había internet entonces, el internet de Costa Rica llegó en el 94 y comenzó a distribuirse como en el 96 para consumo. Entonces, estábamos antes de la era del internet, digámoslo así. Y lo que es la investigación forense, eso sí lo empezaste por ahí del 2014. 2012. 2012, un poquito antes. Sí, en 2012 un empresario amigo tuvo un incidente en la compañía de él y fue bastante severo. Tuvo un incidente informático. Sí, un incidente bastante, digamos, de mucho daño. Complicadillo. Material, sí, entonces él pues, pidió que si le podía ayudar a averiguar qué es lo que había pasado, quién había sido o cosas así. Entonces comenzamos a hacer ahí como una revisión de sistemas y log y todo lo que conlleva el análisis forense. Y logramos dar piezas de información valiosa que sirvieron para señalar a alguien. En ese tiempo no había el 196 y el 196 bis del Código Penal, que son para los delitos informáticos, todavía no estaban reformados, entonces no había forma de señalar a alguien por un delito tal. Legalmente no había manera. Legalmente no había manera porque no estaba tipificado. Sí, no estaba tipificado en la ley. Entonces sí, hubo que hizo el informe y todo, se despide la persona, se hace una, no se le acusa por delitos informáticos porque no existía tal, pero sí se le señala por pérdida de confianza, sí, tal vez. Fraude, no sé, todos los posibles. ¿Y si te acuerdas de ese caso, más o menos? Sí, es un caso en el que se volaron sistemas y bases de datos. ¿Y cómo hiciste para, o sea, al final pude estar con el responsable? ¿Cómo hiciste o cómo fue el proceso ahí, digamos, que llegó a la resolución? En aquel tiempo, y creo que todavía persiste un poco, las empresas eran muy confiadas, o sea, la gente, cualquiera usaba las computadoras, cualquiera tocaba los sistemas, compartían cuentas. No se lo guiaba la gente en las máquinas, entraban sin usuario y sin password, no había un dominio, por ejemplo. Entonces el archivo era un poco complicado, tampoco habían circuitos de cámaras, muchas de las cosas que hoy tenemos en las empresas. Entonces sí era un poco complicado, comenzamos a revisar horarios y a ver a qué hora exactamente había sido el incidente. En fin, un patrón de quiénes usaban la computadora o las computadoras, entonces se fueron haciendo descartes hasta que en una mesa, una encerrona, digámoslo así, ya más porque se sentía probablemente acorralada la persona, aceptó haber hecho el otro. Wow. Sí, entonces, fue, digamos así como ese fue mi rookie, ¿verdad? Mi primera vez. Fue la iniciación en la parte forense. En la parte forense y vi que era muy interesante. Me llamó mucho la atención descubrir cosas que tras bambalinas generalmente no sabemos qué ocurre en los sistemas, que están capturando, cómo auditan, aún en la forma más incipiente. Y bueno, tuvimos éxito y fue un motivante para que hubiese un interés en continuar investigando. Y después de eso, de que vos dijiste, bueno, esto me gusta, ¿llevaste alguna certificación o estudiaste por tu cuenta? ¿Cuál fue el proceso que vos dijiste, voy a aprender un poco más sobre esto? Bueno, el tema de las certificaciones o en general lo que hayas hecho para sí, aprender más, digamos. En aquel tiempo no era muy usual que la gente se certificara en cosas como estas. No eran temas como que estaban ahí disponibles para que no los consumieran. Lo que había que hacer era leer y entender mucho, por ejemplo, en mi caso con Linux, qué podía hacer con el sistema para hacer un seguimiento a alguien o trazar la actividad de alguien en la computadora. Y pues, básicamente fue lo que comencé a hacer. Hay, para mi gusto, dos fases críticas en el forense que pueden dar con un resultado exitoso o un resultado no exitoso. La primera es la recolecta de evidencia, ¿verdad? Que hay que estar seguros de que se está señalando correctamente hacia donde se está dando el evento. Y la otra es garantizar que la información que se está recolectando para ser analizada como prueba
sea adecuadamente custodiada. Entonces, básicamente el enfoque era, bueno, ¿cómo hago para obtener la información? Y luego, ¿cómo hago para que en el análisis yo pueda garantizar que esa información es la que es y no ha sido alterada? Que es la que hay en custodia. Entonces, pues enfocarse un poco en esto, cómo recolectar, pero de una forma muy artesanal, sin una certificación, sin mucha lectura, mucho, ¿cómo puedo decirles? Mucho autodidacta. Claro, también es que en esa época, ¿verdad? No es como que había información por todo lado, ¿verdad? Tenías que Sí. hacerlo vos mismo, por ejemplo, hasta el set de procedimientos, ¿cómo hiciste con eso? ¿Lo investigaste o aprendiste o lo hiciste vos, digamos? No, lo que hice fue algo muy simple. Ustedes saben, el forense es muy parecido a lo que hacemos en la medicina, lo que se hace, no lo que hacemos, en la medicina legal. Es decir, usted tiene ahí, si tiene ahí algo que investigar. Un cuerpo, digamos, que Un cuerpo, investigar, por ejemplo. una Entonces autopsia. usted tiene que, a partir de nada, literalmente, le dicen, necesitamos averiguar de qué pasó? falleció el difunto. Y es algo muy parecido en el sentido que usted tiene allí un dispositivo, tiene, no sé, algo que señalar como posible punto de partida para hacer el análisis y comenzar a evaluar tu maquinaria. Entonces hay que diseccionar ese cuerpo virtual o físico, digamos, como fuera, y luego pues comenzar a ver por dónde poder originarse el problema que dio pues con el hecho. Y en ese proceso, pues, por ejemplo, la gente que trabaja en forense legal lo que hace es que graba audios o videos sobre lo que está haciendo y va narrando los hechos que va encontrando. En el análisis forense digital, pues obviamente sí, usamos cámaras si es necesario hacerlo para garantizar que estamos en una apertura controlada de un dispositivo, por ejemplo. Pero además de eso, sacamos información digital que certifique que ese dispositivo es el que es, sea un hash, ¿verdad? O generar algún número único que nos permita nosotros tipificar que esa evidencia es. Y cuando alguien ocupe reconsiderar para valorar que sí es cierto que se sacó de ahí, pues que no tenga duda de que efectivamente es. Que sea íntegra, digamos. Que sea No íntegra. está alterada de ninguna manera que pueda alterar la investigación. Y un hash, perdón, y un hash es la mejor forma de hacer eso, ¿verdad? Porque al final el hash es como una firma. Es una firma, digamos, por ejemplo, cuando usted extrae una imagen, cuando usted extrae un disco, por ejemplo, usted lo saca una imagen de ese disco, usted primero lo hace un hash del disco entero. Ese número que le da básicamente es un número íntegro. Y cuando usted genera la imagen debería darle un número similar, no, debe ser idéntico, perdón. Debería ser el mismo, sí. Al número que le generó el disco cuando usted lo generó crudo. De esa forma usted garantiza que el disco es, tengo la imagen, voy a trabajar con esta imagen, y es otra cosa interesante. No trabajamos con las piezas originales, trabajamos con imágenes. Se trabaja con copias del original. Sí, nunca se toca el original, entonces, excepto para el hash. ¿Y qué mecanismos utilizan para evitar algún tipo de escritura sobre ese disco a la hora de estar haciendo la copia? A la hora de hacerlo, cuando se genera la copia, se hace generalmente de manera fría. Es decir, yo extraigo el disco y sencillamente lo conecto para calcarlo, para hacer un clon del disco, para clonarlo. Bit por bit, probablemente. Bit por bit, sí, digamos, se puede usar DD, Disk-Druid, en el caso de Linux, o se puede utilizar una herramienta como, por ejemplo, Clonzilla, que se corre de una máquina remota y sencillamente va a la máquina remota y se trae la imagen bit por bit al punto de... Ahora, ¿es eso siempre posible? Sí, mayormente, a menos que el disco esté muy averiado, ¿verdad? Que sí, o le hayan hecho algo más, más malintencionado, ¿verdad? Claro. Que vayan, no sé, un daño físico. Un daño físico, sí. En esos casos, pues es un poco más complicado, ¿verdad? Generalmente, aquí en Costa Rica no hay gente que se dedique a recuperar discos, así como una empresa que se especializa en esto, y creo que hace falta, de hecho. Sí. Pero generalmente cuando se necesita hacer esto, porque hay una situación que lo amerita, porque no es barato, se envían los discos a empresas, generalmente en Estados Unidos o Canadá. Yo había visto un caso de esos, que había un proceso, una investigación, y era algo semejante, que no se podía hacer acá, entonces lo enviaban por allá. Creo que fue una empresa de la India, ¿no? De la India, sí, probablemente fuera de acá. No, en Costa Rica no, o sea, no, hasta la fecha no conozco una empresa que se dedique a eso.
Pero en esos casos en que hay daños, pues obviamente hay que recuperar primero la parte física para luego poder recuperar la parte lógica. Claro. Y el otro detalle aquí interesante es que en las computadoras es muy valiosa la información que obtenemos cuando la máquina aún está viva. Es decir, por ejemplo, se comete el acto, la máquina sigue encendida, entonces cuando hace la intervención es necesario, es indispensable que se involucre, si es un delito informático, a una persona, a un informático que pueda, antes de apagar la máquina, hacer capturas de lo que está ocurriendo en el sistema. ¿Verdad? ¿Cuál es el estado de las condiciones de la red? Capturas en caliente, digamos. Exactamente, cómo sacar información de la memoria, en fin, qué procesos corren, cosas como esas. ¿Has escuchado este software que se llama Encase de Forensics? Sí, bueno. ¿Cómo se llama, perdón? Encase. Encase. La licencia cuesta $75,000. $75,000. Sí, de hecho hay varios. Hay uno que se llama aquí estoy en la lista, de Forensics Toolkit, está uno que se llama The Sleuk Kit, que es el de Autopsy. Autopsy. Ajá, hay otro que se llama Helix, que es un CD, que corre vivo. Él mismo hace todo el trabajo de sacar imágenes y toda esa cosa. Y luego lo que se llama Fire, como fuego, que es Forensic and Incident Response Environment. Yo ahora preparándome para esto, estaba investigando un poco por ahí, también estuve viendo uno de SANS que se veía muy interesante, que me parece que se llama SIF, SANS Investigative Forensic Toolkit, me parece, que en parte tiene esas herramientas también, tenía Volatility, de Sleuth Kit también, y tenía otras por ahí muy interesantes, por ahí lo instalé. Es un concepto parecido a lo que usa Kali, ¿verdad? Que es una distribución de Linux. Me refiero a todo, una distribución de Linux con un montón de herramientas, tenía como 200 herramientas. Entonces, sí, esa es la parte bonita del software libre, ¿verdad? Hay mucha gente trabajando alrededor de una herramienta específica, que es una herramienta que recupere una imagen de un disco, por decir. Y va desarrollando expertise en hacer este trabajo y luego dice, ok, aquí está, es un GPL, úselo. Entonces vienen los que consolidan distribuciones, como el caso de Kali, y dicen, esta herramienta me gusta, voy a hacer una herramienta que voy a agarrar, voy a hacer una serie de herramientas, reunir una serie de herramientas que me permitan, qué sé yo, hacer forensic, hacer testing, hacer, no sé. Incluso eso, por ejemplo, ven que es tan potente que ella puede recuperar data incluso después de 3, 4, 5 VPA de disco. Sí. Es súper potente. Esa es una duda que yo siempre he tenido, digamos, ¿qué podrá ser una forma que usted diga, de esta forma, fuego? No hay forma de que se recupere. Según investigué, fuego, nada más. Fuego y quitando protección al disco. Ajá. Porque o sea, si lo quema con protección, directamente. Exacto. Y con un magneto. Sí, hay gente que dice que un magneto con eléctrico bastante fuerte, digamos, que tenga bastante potencia, eventualmente podría... Dependiendo del tipo de disco, yo supongo, ¿verdad? Sí, porque la coraza y todo eso que habla, compañero, cierto, o sea, no, si está el disco cerrado no podría pensar que realmente se le hizo el daño, ¿verdad? Jugársela. Sí, hay que jugársela, sí. Entonces, pero sí hay, digamos, bastantes herramientas que hacen recuperación en las peores circunstancias. Y digamos, a la hora de presentar un caso, tal vez ante un jurado o algo así, ellos piden tal vez específicamente hacer uso de aplicaciones que sean pagas con licencia, o sería algún problema si usted utiliza algún open source. Eso depende mucho para quién hace el forense, digamos. Lo que importa es que que puedas demostrar. Exacto, que se pueda demostrar que lo que usted está investigando es real, o sea, no está sacándote nada de la manga, así. Hay cadena de custodia plenamente garantizada. Hay una sucesión de hechos que ligan a las partes, tanto la afectada como la acusada en el asunto, y listo. Pero no hay así como que no conozco, no me ha tocado como que me digan, tiene que usar tal herramienta. Creo que no, ¿verdad? No debería, ¿por qué? No. Creo que tal vez deba que el mercado es muy incipiente todavía en Costa Rica en el tema de análisis forense, y las investigaciones de este tipo generalmente se hacen por cuenta del Poder Judicial y no por cuenta de investigadores privados. A mí me ha tocado, debo decir, tanto para vía administrativa como para vía judicial, hacer investigaciones. Y ¿Qué tal esa experiencia? Sin mencionar mucho más de lo que deberíamos mencionar, ¿verdad? Pero ¿qué tal esa experiencia? Bueno, es un momento interesante y además desafiante, ¿verdad? Te enfrentas a una situación en la que tienes que ser muy prudente porque todo lo que digas eventualmente puede ser dado en tu contra, claro. ¿verdad? No se vale mentir en estas cosas, ¿verdad? Entonces hay que ser muy real, muy honesto. Y para saberlo, pues obviamente tienes que
usar todas tus habilidades en la recolección para que esa evidencia que recolectas a la hora de tamizarla como una prueba sea contundente. Ujú. Y se puede garantizar, como ya dijimos, uno de esos hilos importantes del forense, que es la cadena de custodia. Ujú. Pero en síntesis, digamos, usted elabora el informe con ese sentido que acabo de decir y sin margen de duda o de inseguridad, Ujú. ir y presentar la evidencia que usted pudo recolectar. Okay. Sí, genera un poquito de susto a veces, ¿verdad? Depende del ambiente en el que uno esté, porque Claro. obviamente hay una responsabilidad muy grande detrás de. Ujú. Tal vez podemos entonces, ya que estamos por ahí, empezar un poquito como a desglosar cuáles son las etapas, ¿verdad? Me parece que en la mayoría de procesos que uno ejecuta, siempre hay una etapa inicial, ¿verdad? Que es como esa etapa de preparación, donde usted dice, esto es lo que tengo que hacer, tengo que definir mis reglas de juego, tengo que definir las reglas de juego con las que voy a jugar, tengo que definir las herramientas que necesito e incluso prever posibles challenges técnicos, por así decirlo, retos. Entonces, por ahí usualmente se empieza así. Sí, es bastante incierto, debo decir. Incierto. Sí, porque no todos los casos son iguales. Claro, claro. Y no todas las veces te llaman al momento de que ocurre el incidente. Generalmente te llaman ya cuando lo descubrieron, que puede haber sido un tiempo después. Claro, puede ser. Que alguien se dio cuenta que algo no estaba bien, que había que mejor revisarlo. O inclusive cuando ya han manipulado la información o las máquinas donde se tiene que recolectar la Sí. evidencia. O sea, todas las cosas pueden pasar. Ujú. ¿Qué pasa en esos casos? Digamos, si alguien manipuló un disco duro o una computadora, igual se puede extraer evidencia y es válida o puede haber como ahí no sé. Sí, yo diría que es como cuando se hace este, una investigación en la que usted no sabe quién es el autor porque hay demasiado ruido alrededor del hecho. Ujú. Entonces hay que investigarlos a todos. Cuando se comienza a extraer la información y a ver quiénes han estado en ese sistema y qué han estado haciendo todo, llega un momento donde se toca decir, bueno, tenemos a fulano, mengano, pereceo, aquí en esa franja de tiempo que se supone que fue cuando ocurrió el evento. Posibles implicados, digamos. Entonces sí, hay que hacer ya un trabajo un poquito más refinado, a ver, ir a las máquinas de esa persona, por ejemplo, y ver qué actividad han tenido esos equipos, si han tenido una relación con el equipo que sufrió el incidente. Y hay que hacer un poquito más de cooperación, ¿verdad? Porque ya hay más gente implicada que cuando hay solamente, cuando hay un momento en el que se dijo, ocurrió y no toquen la máquina en la I, llamemos a la persona, que eso pocas veces ocurre, muy pocas veces. Generalmente cuando llaman es porque ya ha pasado tiempo, se dieron cuenta que hay un problema serio y que está teniendo una afectación la empresa o el ente que sea, y entonces generalmente ya las máquinas han sido apagadas o reiniciadas o se han actualizado, antivirus, lo que sea, y probablemente han manipulado hasta la máquina. Entonces es un trabajo más arduo, claramente, pero no que sea imposible. Y en esos casos, la defensa, suponiendo que es la defensa, podría alegar esas cosas. Pensemos lo que fuera un hecho de la vida real, Ajá. ¿verdad? Pues se produce qué sé yo, una muerte Ajá. y la gente, los curiosos que llegan, voltean el cuerpo, lo arrastran, lo levantan, sí, lo mueven, lo que sea, o alguien mueve los carros, no sé, tenemos que ver un accidente de tránsito. Todo eso altera, digamos, o afecta directamente las conclusiones a las que pueda llegar el médico. Porque, por ejemplo, si alguien lo levantan del suelo y fue fracturado, podría terminar de sufrir una fractura, por ejemplo, de cuello. Y claro, eso finalmente le produjo la muerte, no fue el golpe del carro, por ejemplo. Incluso a la hora de reconstruir toda la escena es complicadísimo porque los ángulos son diferentes. Muchas cosas pueden cambiar. Exacto. Entonces, eso, obviamente, cualquier alteración a la escena del hecho, del incidente, pues obviamente complica la labor de análisis y de investigación. ¿Tenés vos en tu mente, si no importa, algún caso específico o el más desafiante, sin obviamente mencionar detalles confidenciales, supongo, que te acuerdes así como para tirarlo? Sí, de hecho, voy a citar dos. Uno era para una empresa del gobierno, lo encarga
alguien externo que está defendiendo a la persona implicada. Ellos, a la oficina donde se señala a la persona por derecho, que es de la institución, llega básicamente screenshot de la evidencia que se recolectó para señalar a la persona. ¿Y los screenshots son válidos? Ahí voy. Ah, ok. Entonces, sucede que se señala a la persona en base a esto. Entonces, cuando hace el análisis se determina, uno, que la prueba era completamente espuria. Claro. De origen era espuria. Eso no puede garantizar que esa persona dijo eso porque le tomó un screenshot, porque esa imagen puede ser alterada. No va a haber una recolección de hash de cada una de las imágenes o de decir dónde exactamente se tomó esa foto o en qué fecha, hora, etcétera, se hizo ese registro en esa plataforma. Por un lado, y por otro lado, además, nos encontramos con que podría no ser esa persona la que escribió o dijo o Claro. publicó lo que estaba, por lo que estaba señalando. Puede sufrir un secuestro del perfil o de la identidad, puede haber sido clonada su identidad, cosas que pueden pasar en la vida real. Entonces había muchos elementos que no permitían que se pudiese señalar directamente. Usted fue la que hizo esta... Puedo interrumpir un toque. En esa parte siempre tengo curiosidad. ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, alguien puso publicó esto, hizo este post? La persona podría decir, bueno, no fui yo. O por ejemplo, si el organismo judicial dice, bueno, la IP está asignada a usted en ese momento, pues usted puede decir, bueno, pues tal vez fue mi mamá, tal vez fue mi hermana, tal vez fue un amigo. Alguien me hackeó. Ajá, exacto. Ok, hay cosas que son diferenciables, ¿verdad? Como el tema de la identidad de la persona. Si usted tiene un perfil en una red social, por ejemplo, y alguien publica, sin importar quién sea, si lo hizo en su perfil y es su perfil, le puede garantizar que es su perfil, usted es responsable. Pero ¿qué pasa si fue hackeado, si usted dejó la sesión abierta en la compu? Entonces tendría que demostrarse que efectivamente fue hackeado, por Ok. ejemplo. Y ahora todo lleva un log, dichosamente. Pero entonces usted en ese caso entra como culpable hasta que usted demuestre que usted no estaba haciendo uso del perfil. Es correcto. Okay. Sí, entonces ahí es donde entra el trabajo forense. Entonces usted me dice a mí, usted es la persona señalada me dice, mira, me están acusando de esto, yo no fui el que lo hice, sospecho que me hackearon. Entonces hay que empezar a averiguar la actividad que ha tenido ese perfil de esa persona en esa red social. Para eso hay que contactar a la red social, pedir información a nombre de Ahora, la eso persona. es todo un problema eso, porque ellos no dan esa info usualmente. Sí, Salvo casos sí, muy... es la Dependiendo. persona misma que es dueña del perfil. Por ejemplo, si yo soy dueño de mi perfil de X, yo puedo ir y ver inclusive la actividad que yo he tenido en esa red social. Y si no estuviese ahí, si fuera más anterior, yo podría decirle a la red, porque probablemente la guardan por un poco tiempo, puedo decirles, mire, yo necesito saber cuál fue la actividad que tuve en este rango de fechas. Es mi actividad, es mi perfil, ¿sabes? Yo debería tener derecho a acceder a mis datos, porque es mío al final. Claro. Bueno, Ahora, un third party, por ejemplo, el gobierno, porque han habido casos donde ellos piden esta información a las redes sociales no siempre las entregan, depende del caso. No. Y es muy Y polémico ese tema. Y eso es ventajoso para la persona que está señalada. Exacto. En el sentido de que, a menos que hayan, como decimos típicamente, pinchado el teléfono, ¿verdad? No podrían ellos obtener la información, porque en las redes sociales, como usted lo dice, o las plataformas digitales en general, son muy cerradas a ofrecer información de un cliente, llamémoslo de esta forma, a un tercero, así como por arte de magia, ¿verdad? Hay que seguir un procedimiento y garantizarse que, o sea, tiene que haber inclusive una orden judicial, cosas de ese tipo. No, incluso los VPN providers, ellos usualmente en los disclaimers, o sea, muchos se venden como que son 100% seguros que no hay esa información, pero sí la dan, pero también a la hora cuando el gobierno hace la solicitud de esta información, son muy hostiles a la hora de darla, no la dan o tratan de ver cómo hacen, pero cuesta mucho también obtener esta información de parte de estos Sí, proveedores. Por ejemplo, los gobiernos más invasivos lo que hacen es pedir puertas traseras a los fabricantes, ¿verdad? Algunos ceden, otros no. Tenemos un caso, por ejemplo. No, yo creo que ya ahorita todo tiene puerta trasera, yo creo. Pero el tema es que usted no puede obtener información si no hay si no puede garantizar que lo obtuvo por medios legales. Yo podría tener su información y saber que usted dijo esto y esto y otro, pero podría saberlo, inclusive estar seguro que lo hizo, pero a la hora de presentarlo como prueba, yo tengo que garantizar que la información la tuve por medios legales. Y es muy polémico porque, por ejemplo, grabar una conversación, usted tiene que avisar a la persona que está siendo grabada, si lo contrario no cuenta como evidencia, según tengo entendido. Sí, y tendría que eventualmente quedar en el audio que la persona acepte.
mira, voy a grabar esta conversación porque la verdad es que no me gusta lo que me estás diciendo, ¿estás de acuerdo? Y tiene que aceptar. Por supuesto. Si no es inválido. Porque, digamos, si la persona puede decir, no, yo nunca acepté, yo nunca dije que yo estaba de acuerdo. Polémico eso. Es muy polémico. Entonces, vea como la investigación forense pues, es bastante compleja si se ve desde el punto de vista legal, porque hay que estar muy seguro, es lo que decía hace un rato, Claro. de que la información que se está recolectando va a ser recolectada de forma apropiada, o sea, por canales legales por un lado, y por otro lado que sea real, sea verdadera. Que no nos inventemos algo ahí para señalar a alguien simplemente porque no encontramos nada y necesitamos señalarlo. Es complicado porque si conseguir evidencia como tal es difícil, ahora que cumpla con esa condición de que sea de una manera legal, lo hace más complicado todavía la investigación. Sí, lo es complicado. Y bueno, por eso es importante la cadena de custodia. La cadena de custodia lo que hace es dar fe de que esa información es cierta, de que es íntegra, de que es confiable y que además que no se puede refutar. Porque en el momento que alguien pueda considerarla espuria, cualquiera de las pruebas que se recolecten o se presenten, y hay un problema legal. Entonces, esto puede dar, esto sería como un perjurio, o como un falso testimonio, o simplemente se descartaría la información por espuria. Sí, hablando un poco sobre lo que es la adquisición de evidencia, que probablemente podríamos verlo como la segunda etapa, me llama la atención la diferencia entre, por ejemplo, los datos en sí y los metadatos, que son datos de los datos, ¿verdad? Por ejemplo, un archivo tiene sus datos, todo el texto que tiene adentro, texto, imagen, lo que tenga, y además hay muchos metadatos sobre ese archivo. ¿Qué tan importantes son esos metadatos? Esos metadatos son la vida, digamos, de la información. Es decir, es más importante el metadato que todo lo demás, porque el metadato no miente. Es lo que quedó quemado en ese archivo en el momento de que se crea, en el momento de que lo que sea que se haga con él, eso queda manifiesto en el metadato. Por ejemplo, para citar un caso, usted toma una fotografía con un teléfono, cualquiera que sea, o con una cámara, y eso tiene una cantidad de metadatos por detrás que dice dónde se toma la foto. Incluso location específica, grados. Con qué cámara, con qué modelo de cámara. Si había algún tag escrito, por ejemplo, el nombre de la persona que es de la cámara, ese nombre aparece también allí. En fin, o sea, hay una cantidad de información impresionante que usted puede decir, esta foto fue tomada en tal lugar, por tal persona, con tal cámara. La bronca es cuando esas fotos están en redes sociales que se vuelan esos metadatos, los quitan, si no me equivoco. Sí, cuando la gente, por ejemplo, quiero usar no, y además cuando queremos usar, por ejemplo, si yo quiero hacer usar una técnica de ganografía para inyectar ahí un malware, claramente yo no quiero que se vaya nada que me correlacione con la imagen que voy a... Que lo identifique. Claro, sí. Entonces yo voy a encargarme de hacer una limpia de metadatos antes de inyectar la imagen con lo que tenga que inyectarla. Y eso es una técnica muy utilizada, debo decir, ya que estamos hablando del tema. No es un tema de forense, pero es un tema que podría llevar eventualmente a echar abajo un forense. Es el que para efectos de los teléfonos nosotros somos muy ávidos para recibir imágenes y enviar imágenes o videos a través de las redes sociales. Y a veces las reenviamos inclusive, las descargamos en nuestros dispositivos y no sabemos el origen de esa imagen o qué trae, o sea, si viene alguna filtración allí. Y sencillamente es una forma muy simple de tomar control de un dispositivo, cualquiera que sea. Uno podría haberse involucrado en algún proceso legal por hacer un forward de una imagen. Y tal vez ya eso es como una pregunta más legal. Pero digamos, suponiendo que un extremo, ¿verdad? La pornografía infantil, perdón. Si llega al teléfono de alguien, ya con solo que llegue al teléfono, ya usted es culpable de ese delito, de tener pornografía infantil en su teléfono. Bueno, si no la produjo usted, se puede mostrar que usted no la produjo, usted la recibió, simplemente se la recibió, un receptor, usted podría tener dos caminos allí. Si no quiere verse enredado, es mejor reportar, recibí esto de tal, ¿verdad? O sea, sería como ir a poner denuncia. En cuyo caso, si usted la reenvía, entonces sí. Porque usted está participando de la actividad. Está distribuyendo el material. Está distribuyendo pornografía. Entonces ahí, de hecho está tipificado en la ley, en la ley de protección de datos. Entonces, sí es muy delicado cuando usted recibe algo así, usted sencillamente ya
forward, ¿verdad? Porque usted está participando de, Mm, está distribuyendo, ujú. y eso ya se tipifica como delito. En la recolección de evidencias, ¿se hacen entrevistas cara a cara con personas usualmente? O, me refiero, vuelvo atrás, cuando estamos hablando de computadoras, ¿verdad? ¿También se hacen como entrevistas cara a cara con perdón, con personas o solo se enfoca en la computadora? Se hacen entrevistas cuando ya tenemos, está un poco más avanzada la investigación y si se requiriera Mm, para hacer, por ejemplo, cuando les decía que mucha gente puede llevar a la compu, usarla, etc. Entonces hay que ir descartando quiénes son probablemente las personas implicadas. Entonces, en algunos casos, obviamente sometido a un proceso de acompañamiento legal y todo, se puede eh, entrevistar a alguien para cuestionarle o preguntarle sobre algún hecho relacionado con lo que se está investigando. mm, Pero para esto se hace como si fuera una citación, digamos. Hay las contrapartes legales y se graba el asunto y todo lo demás. abogados y todo eso. Ajá. Si ya hay, digamos, si se está invadiendo un poquito el tema de irse más hacia culpar. Mm, Si es por investigación, usted puede preguntar a alguien, mira, ¿vos sabes quién estuvo sentado aquí tal día? sí. Eso sí lo puede hacer. Mm, ¿Verdad? Básicamente como para ir cerrando un poquito el camino de la investigación, sin que eso se convierta en un compromiso para las partes. Aunque es delicado también, porque claro. si somos muy compas, alguien puede decir, más esto carajo, de pronto se va a estar más a máquina. Ujú. Hay que ser muy sigiloso. Sí, Entonces, sí, hay que ser muy cuidadoso sí, también. muy cuidadoso. Después vendría lo que es como el análisis de la evidencia, ¿verdad? Que es, ya que la recolectamos, y era lo que estábamos hablando un poquito antes de cómo se manejaba ese análisis, ¿verdad? Que no se hace directamente La fuente. sobre la fuente, ¿verdad? Sino se hace sobre una copia de la fuente. Una copia debidamente certificada, por decirlo así, de la información fuente. Ujú, Nunca trabajamos en la información fuente. ujú. Eso, obviamente, alterar esa información es ya motivo de que se convierta en evidencia espuria. Sí, ya deja de tener validez. Entonces hay que hacer un proceso de extracción. Hay dos partes ahí que son, digamos, complejas desde el punto de vista del trabajo del forense. Y la primera de ellas es la recolecta, ¿verdad? Por todo lo que implica. Si es recolecta en vivo, por ejemplo, si tenemos la memoria de la máquina todavía, la máquina encendida y la memoria activa, hay que extraer información de memoria, Un volcado de memoria, sí. etcétera. Todo lo que sea información viva se tiene que extraer sin alterar nada. ¿Ok? Posterior a eso, pues obviamente hay que hacer ya la extracción de la información que no es viva, digamos, si la máquina está apagada, etcétera. Así que clonar el disco de la máquina o algún componente de una SD, no sé. Y una vez que se recoge y se garantiza que hay una cadena de custodia, entonces comenzamos el proceso de extracción de información para comenzar a hilar, trazar los hechos y ver hacia dónde señalan. En ese proceso, yo supongo que el primer paso o uno de los primeros pasos es sacar este hash que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Que es la firma digital. Se puede decir que ese es el primer paso antes del análisis. Sí, o sea, en la extracción, en la búsqueda de la recolección de evidencia, Ok. usted cada vez que extrae una pieza de información, tiene que sacar el hash de la fuente y de la pieza que sacó. Ah, ok. De las dos Sí, partes. sí, y ambos deben para coincidir. poder cruzarlas entre ellas y saber qué sí corresponde a la otra. Claro. Y una vez que sacó esa evidencia, que es el trabajo muy laborioso que decía, entonces ya usted puede trabajar con esa copia. ¿Verdad? Hay gente que hace dos copias de la evidencia porque quieren estar muy seguros de que si alteran lo que clonaron, especialmente cuando son datos vivos, pues puede pasar. tengan un respaldo, ¿verdad? Que le garantice volver otra vez al estado inicial. Entonces, sí, esa parte es complicada y la otra parte claramente es el análisis. El análisis se dedica mucho tiempo, son horas y horas revisando log, revisando todas, digamos, las condiciones de red, qué aplicaciones se han ejecutado, si hay IPs foráneas o de otra máquina que no sea la máquina propia, de la cual se hayan hecho conexiones o se haya ejecutado algo. Hay que evaluar esa evidencia. Y usted, después de evaluar esa evidencia, saca sus conclusiones de una vez, o usted nada más dice, esta es la evidencia y
y alguien más que revisa la evidencia saca las conclusiones. No, generalmente lo hacen lo mismo. Lo hace uno mismo. Usted lo que hace es correlacionar la evidencia, entonces, que tengo toda esa evidencia. Ya tengo toda la evidencia recolectada, eso es comienzo a hacer correlaciones, a ver por dónde logro. No sé si han visto en las películas que ponen una pizarra y comienzan a tirar hilos. Eso es correlacionar, básicamente. O sea, entonces es como decir, bueno, este hecho apunta a tal usuario, este usuario, además se tiene relacionado con este otro hecho. Y comenzamos a hacer la correlación, y de la correlación usted puede ir concluyendo por dónde puede haber estado la cuestión. Tal vez la pregunta va por acá. El investigador forense tiene que decir una conclusión. Tiene que decir, yo pienso que esto y esto fue lo que pasó. Él no piensa. O bueno, yo puedo demostrar que esto y esto fue lo que pasó. O sea, no puede ser, porque es muy subjetivo si yo pienso. Claro, sí. Tal vez use mal la palabra. Sí, él tiene que decir, se concluye, o se llega al hecho fáctico de que lo que pasó fue bla, 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 bla. Okay. O se llega a las siguientes conclusiones y las puede enumerar y ir sacando cada conclusión. Claro. Ahora, entrando en la parte un poco más técnica, bueno, yo sé que la parte forense, o sea, los agentes forenses, expertos forenses, perdón, ellos ven cada dispositivo como media, como un disco, nada más, todo es un disco para ellos, almacenamiento como tal. ¿Usted cree que ahora con la entrada, por ejemplo, de tablets, celulares, dispositivos portables por todo lado, es más difícil o es más fácil para el tema de análisis forense? No, es parecido. Hay más cosas que investigar nada más, pero en realidad, o sea, hay más trabajo que hacer. Ahora, la parte técnica sí requiere ciertos otro tipo de procedimientos. Supongo. Sí, por ejemplo, la extracción discos sólidos ahora, los celulares. Sí, la extracción de, por ejemplo, de información. Si usted le tocara que decir en qué sector del disco. Dispositivos bloqueados, como en ese caso también. Sí, el caso, por ejemplo, de San Bernardino de Apple, ¿verdad? Exacto, que lo forzaron. Y lo forzaron, ¿verdad? Y creo que no lo hicieron. No se pudo garantizar esa cadena de custodia, la información no pudo ser usada. Fue toda una discusión porque tampoco Apple quiso proveer la llave. Proveerla, sí, exactamente. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de que hay momentos en que definitivamente topamos con cerca. Sí, ese fue el caso, por ejemplo, de un dispositivo bloqueado. Tenemos un caso aquí en el país. El caso del cemento chino. Sí, cierto. Sí. El teléfono que está mandando a pagar una fortuna para que lo ese fue el que mandaron a la India, si no me equivoco. Sí, para que lo bloquearan y extrayeran la información y poder utilizar esa información como prueba. Y eso es otro caso, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se vuelve legal? O digamos, ese método de fuerza es válido en un juzgado cuando se está violando la intimidad, la privacidad de la persona. Si quisiera ver un poquito así dramático. ¿Sí me explico? Porque en ese caso, digamos, si es como que usted tenga su casa cerrada y lleguen y le tiren la puerta. Bueno, pero eso pasa. Por supuesto, ya hay una orden. Pero con una orden. Exacto. Ya por lo que no habían podido enviar antes, porque no se había podido garantizar esta etapa. Entonces, cuando ya se garantiza, pues ya entonces se puede hacer. Claro. Pero hay que seguir todo ese procedimiento, claro, ¿verdad? Que suena un poco así como decir ortodoxo, rígido, pero hay que seguirlo porque no se echa a perder la evidencia. Claro. Pero entonces yo creería, bueno, basado en ese caso, por ejemplo, que mencionas de Apple, que eso lo hace más difícil ahora usando dispositivos. O sea, al punto que no se puede extraer información, por ejemplo. Esa información perdida y valiosa ahí. Esto es una discusión, creo yo. O sea, hay bastante información sobre la mesa para analizar. Ahora, por ejemplo, en estas aplicaciones que son súper potentes, no existe la manera de extraer esa info. Bueno, hay una empresa norteamericana que garantiza que puede extraer la información de teléfonos bloqueados, por ejemplo, o de dispositivos bloqueados. Pero es algo que nadie hace, digamos, muy difícil. Sí, es que entra en controversia porque además de eso el fabricante podría alegar que hay una violación a su propiedad intelectuales. O hay una aplicación de fuerza bruta sobre, no sé, lo que está haciendo y podría, si lo ve como algo que le afecta, pues acusar a la empresa de estar haciendo algo ilegal. Entonces, como digo, es toda una discusión. Aquí hay bastante de que hablar en eso y probablemente no somos nosotros los que debamos resolverlo, ¿verdad? Es un tema más del ámbito legal. Si es posible o no. Alguien decía, escuchaba por allí en aquel tiempo con el tema de ese teléfono de Apple, decían, pues nada más arranque los dedos más y póngalo ahí. Bueno. Pagar la persona cuando
Sí, fue que se... De hecho. Como ese que lo batieron, ¿verdad? O el Face ID ahora nada más. Exacto. Entonces, ahora, hay otra cuestión ahí interesante y es que cada vez estamos más ratificados, ¿verdad? Estamos tremendamente ratificados. Es decir, ahí nos mandan una aplicación para ver cómo vamos a ver cómo estamos viejos, por ejemplo, y lo que están haciendo es Que roban reconocimiento datos. facial. Sí. Bueno, igual yo creo que ya todo eso ya se descubrió. Bueno, se sabe que la cámara de Facebook graba aun cuando usted no le da permiso, aun cuando está en modo pasivo. Entonces yo creo que ya todas las aplicaciones hacen eso, al Sí. final. Exacto. Entonces, imagínate vos en manos de quién estamos, ¿verdad? Como individuos. No, ya la data de uno está por todo lado. Y eso es un tema delicado desde el punto de vista de la investigación del delito como tal, ¿verdad? Porque ya hay mucha información suya circulando y alguien puede, de hecho ya lo hacen las aplicaciones, ver cuál es el comportamiento de la persona, si le gusta la marca a otra, si va frecuente el lugar a otro, si viaja o no viaja. Todo eso está tamizado ya, entonces pues estamos bastante invadidos desde ese punto de vista. A nivel local, obviamente, esa información no está a la mano de las autoridades, tiene que haber un proceso de solicitud y todo lo demás. Pero las corporaciones y los gobiernos, sí, ¿verdad? Han señalado a empresas de Asia, por ejemplo, por hacer cosas como esta. Y también han señalado a empresas en Estados Unidos que lo practican desde hace mucho. Entonces, no, de India también, por cierto. Entonces, no es un tema fácil de resolver. Ahora, según vos, hablemos de Latinoamérica. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta Latinoamérica en la parte forense? A tu opinión. Para mí es más grande la cultura. O sea, nosotros seguimos pensando que hay mucha inocencia en lo que hacemos, ¿verdad? Por eso somos sujetos de phishing o de fraudes. O por eso, por ejemplo, hacemos cosas que no deberíamos hacer, como reenviar una imagen. Lo seguimos haciendo porque todavía somos un poco diáfanos. Estamos acostumbrados. Sí, creemos que no hay nada malo en hacer que las nada va a cosas. pasar. Entonces, el mayor desafío en el tema de forense es que la gente lo sigue haciendo y sigue quedando en manos de quien quiera señalarlo. Por ejemplo, y voy a hablar desde el punto de vista personal, yo sufrí un ataque severo en redes sociales, en una red social. Fue bastante, digamos, agresiva la forma. ¿Qué te pasó, si se puede saber? Digamos así como unos delitos contra el honor, muy severos, muy amenazantes. Injurias, sí. Muchas, sí, como injurias, exactamente. Y yo tenía toda la información como para llevar eso a otro nivel. Al final no, decidí que no, pero hoy día la gente usando algo más costarricense, la gente se basurea o se dice cosas en redes sin considerar que esas babosadas que está diciendo eventualmente pueden traerle Consecuencias. una consecuencia legal tan severa como cualquier otro delito. De hecho, yo le preguntaba a un amigo que es abogado y él me dice que sí, que todos esos comentarios o injurias que se le hagan a usted en las redes sociales son perfectamente denunciables. Ahora, hay que hacer la demostración forense de que la información realmente, o eso lo dijo la persona que... Sí, lo que vamos a ver, hay que ir a todo ese set de tema. Exacto. Sí, Hay es que un hacer todo caso. ese proceso y luego irse contra la persona, pero ya con evidencia clara y demostrable de que efectivamente a ese día, a esa hora, en su dispositivo móvil, en esa red social, esa persona hizo lo que hizo. Ahora, de nuevo, el mismo tema sobre Latinoamérica, en la parte de desafíos, en la parte técnica. O sea, yo creo que, como vos decías, aquí en Costa Rica no tenemos ningún departamento dedicado al tema forense. Supongo que en Latinoamérica habrá muy poco también. Creo que también es parte de los desafíos, ¿no? Además de la cultura, obviamente, sino también es fundar un ente que se encargue de esa parte forense de una manera ya con estas aplicaciones que ya vos mencionaste, que se dedica a eso. Sí, por ejemplo, tengo experiencia, les conté en Colombia, las fuerzas del orden en Colombia lo que hacen es que subcontratan especialistas en el área cuando tienen que hacer una investigación de este tipo. Tienen equipos, ellos para hacer recolección y todo lo demás, pero generalmente la parte ya del análisis y toda la fase final de presentar la evidencia le toca a un tercero, un socio, digámoslo así, una contraparte del gobierno, que les hace ese trabajo. Tal vez en Costa Rica no lo haya, digamos, hay una unidad de delitos informáticos en el Poder Judicial, pero de repente sería buena idea como tener aliados de empresa privada local que desarrollen el conocimiento con fondos propios y le vendan esos servicios al Estado, si el Estado no está en capacidad de tener un equipo para tal fin.
Ya lo hacen, por ejemplo, como dije, Colombia. Lo conozco que también Brasil tiene unidades bastante fuertes en esta parte. Conozco también, por ejemplo, que aun cuando la ley no es tan severa o no es tan específica como en Costa Rica, en Guatemala también se hace. En México, ¿verdad? Por todo ese tema de los cárteles y toda esta cuestión que vive México, también ha trabajado muy fuertemente en el tema. Costa Rica es un país pequeño, ¿verdad? De repente no hace falta ni siquiera que el gobierno invierta, puede ser que el gobierno decida subcontratar, O sea, de manera privada. ¿verdad? Y involucrar a esos terceros en los procesos de investigación. Es que sí es importante porque si vamos a implementar una ley de delitos informáticos, tenemos que implementar un mecanismo que pruebe que, que hay un culpable, etcétera, de una manera legal y clara. Entonces, si no tenemos un equipo o un departamento que se encargue de revelar esa información, nada hacemos con estas leyes porque nadie va a ir culpable. Que no se puede demostrar nada, La digamos. experiencia mía aquí ha sido más del lado del que fue afectado. Por ejemplo, si una empresa fue afectada, la empresa contrata servicios del tercero para que investigue el hecho, recolecte la evidencia, la escriba en un informe, ¿verdad? Un informe forense, y ellos la usen esa información y usen al perito forense para que vaya a defenderla ante el Estado judicial cuando corresponda, si la prueba es afectada. Por eso digo, el tema de garantizarla y hacerlo responsablemente es muy importante. Perdón. Sí, decime. No, te iba a mencionar que esa parte del informe forense, creo que en uno de los episodios estamos hablando sobre esto de los reportes y que no precisamente es la parte más interesante, ¿verdad? O la parte que más llama la atención, pero sí es muy importante, porque al final es lo que presentas, ¿verdad? Es el resultado de todo. Me imagino que eso es como más bien lo más importante. Lo comparo con lo que hablamos ahorita de un documento. El informe técnico es como la cara del documento, lo que usted lee. Los metadatos serían como toda la evidencia que se recolectó, la cadena de custodia, todo lo que está detrás de bambalinas, es lo que garantiza que eso que estoy viendo aquí al frente es lo que es. Si hay dudas, por ejemplo, si un juzgado tiene dudas si esa información es real, es verídica, es fiable, puede que pida todo lo que se utilizó para garantizar que esa información que se está analizando se pueda replicar y eventualmente demostrar que sí es cierto. Incluso que otro perito forense la revise. También. De hecho, podría ser que la parte acusada diga, yo quiero que un perito informático revise y dé fe de que eso es así. Que dé fe. Yo no le creo a ellos, yo quiero creerle a la persona que va a investigar por mí. Claro. Esas cosas pueden ocurrir. Que es súper interesante. Este tema forense. Ahora, para las nuevas generaciones, digamos, en tu época, en la nuestra, incluso cuando estábamos empezando, no había mucho acceso a la información tampoco. Ahora sí hay un montón, claro, certificaciones por todo lado, al punto que llaman bien, hay un montón que ni siquiera sirven para nada. Si alguien quisiera empezar en la parte forense, ¿vos qué recomendarías? Bueno, hay varias cosas allí. Hay que conocer sistemas operativos. Claro. Todos los conocemos, pero los conocemos porque los usamos. Pero realmente no conocemos tanto la magia que ocurre abajo, ¿verdad? No nos hemos interesado tanto, tal vez porque no es lo que tenemos que hacer todos los días. Y eso es muy importante. Igual en los temas de red, saber cómo se mueve la información entre una sociedad en la que todo está conectado es muy importante para encontrar orígenes. Lo hacemos en ciberataques, ¿verdad? Para encontrar quién fue, de dónde se originó ese ataque. Si corresponde a una IP de un servidor directamente o si es un anillo de Tor o algo así, ¿verdad? O sea, este tipo de cosas son conceptos básicos que la gente debería conocer antes de lanzarse al forense. Y la otra cuestión es que aquí, y debo decir que también es un poco vergonzoso a veces ver informes, porque es importante que la gente también sepa escribir los informes. Claro. ¿No? Porque un informe deforme, para decir de esta forma. Un deforme. Sí, un deforme, pues obviamente no contribuye a que la investigación sea clara. O a que una autoridad diga así, pucha, yo le creo a este carajo porque eso se ve muy profesional. Ustedes saben también que muchas cosas entran por la vista, ¿verdad? Sí. Si vemos un informe ahí que fue como, no sé, claro, algo todo mal hecho, sí, no, profesional, no va a tener la seriedad que debería tener. Entonces es importante también que la gente se desarrolle en el tema de escribir informes, entienda un poquito métodos como, qué sé yo, APA, ese tipo de cosas que le ayuden a entender cómo escribir un informe. Y luego las partes, yo creo que ya hemos investigado tanto esto a través de los años, que las partes de un informe forense prácticamente se las tiene en las etapas. Ya todo el mundo sabe que hay que hacer primero una investigación preliminar, o sea, alguien llega y dice, mira, tengo un problema, yo creo que me hackearon el teléfono.
y me usaron la aplicación del banco y me sacaron plata. Ujú. Un escenario. Entonces, alguien llega y le dice eso, se tiene que comenzar, hay que hacer preguntas. Bueno, ¿y por qué cree usted que eso pasó? Ujú. ¿Has hecho algo que consideras que puede haber puesto en riesgo tu teléfono? O has notado algo en el teléfono Sí, o algo así. hay un comportamiento extraño, o sea, hay que comenzar a hacer, porque puede ser que la persona esté apuntando al teléfono y realmente no es al teléfono. Sí, puede ser, no sé, la computadora de la casa o una Ujú. tablet o cualquier otro dispositivo y no necesariamente el teléfono. Entonces, hay que hacer una investigación preliminar que no necesariamente recolecta evidencia, simplemente es encuadrar el contexto de la investigación. Ujú. ¿Ves? A veces lo llaman a uno y le dicen, mira, es que a ese servidor, a ese servidor creo que le borraron archivos. Y usted revisa y el servidor está lleno. Ah, no, sí, es que la información de ese servidor quedaba en aquella máquina. Sí, sí, Ujú. ya estaba tal vez con un volumen ahí en una luz de una SAN y entonces lo mandan a hacer el servidor, pero ya el borrador lo hicieron directamente en la SAN. ¿Quién podía entrar ahí? Hay que hacer el encuadre primero para después irse a investigar donde realmente tiene sentido investigar. Claro. Y bueno, es todo un... No, y también aparte de manejar memoria, tiene que manejar al dedillo, ¿verdad? Conocer todas esas básicas cosas. Las cosas muy básicas de Ujú. cómo funciona el sistema operativo. El Ujú. sistema operativo son, para mi gusto, eh, 4 pilares. En primera instancia tenemos el metal, ¿verdad? Tenemos todo lo que tiene que ver con la memoria, lo que tiene que ver con procesamiento, y ahí entran todos los componentes del procesamiento, aritmética lógica, ¿verdad? Lo demás, lo que es la parte de red, y finalmente lo que es los sistemas de almacenamiento. Ujú. Los 4 componentes, quitando el hardware, Ujú. red, almacenamiento, memoria y procesamiento. Entendiendo cómo funciona cada uno de estos elementos en una computadora, usted tiene bastante información como para poder saber dónde buscar y un posible análisis. Al final eso es como lo más importante, ¿verdad? Y por ahí también va la experiencia que tenga cada investigador, es saber dónde buscar, porque información hay mucha, no que siempre se va a encontrar la información, porque yo supongo, no supongo, hay casos donde buscas información y sencillamente no hay, pero si sabes dónde buscar, ya sabes exactamente dónde ir, o Sí. qué estoy haciendo Sí, para buscar cuál información. es muy parecido a lo que hace un médico. Vos llevas al médico, tienes unos síntomas, vos Ujú. supones que es tal cosa, pero puede ser que esté muy lejos de lo que vos pensás, porque vos no sos experto en medicina. Ujú. El médico te escucha y asocia los síntomas con un posible mal, inclusive a veces no estamos seguros y dice, santo que vamos a hacer un examen de sangre, o vamos a hacer una tomografía, Ujú. o vamos a hacer un ultrasonido, un rayo X, etcétera, para tener un poquito más de certeza si lo que él está apuntando como posible causa raíz donde investigar es realmente un buen punto, un buen origen. Ujú. Es algo muy parecido. Ok. Sí, más si uno se autodiagnostica en internet o algo así, Siempre tiene cáncer. termina teniendo cáncer. Dolor de cabeza, cáncer. Cuando sangre en la uña, cáncer. Sí, es un poco, en el análisis forense hay que también muy fino en esta parte de poder encuadrar por dónde voy a empezar. Ujú. Porque si empezas mal, terminas mal. Y tratar de ser lo más frío posible, no dejarse llevar por emoción ni nada. Tratar de ser lo más profesional con la evidencia, nada más. Correcto. Por eso se habla de que el análisis forense es una actividad muy científica. Ujú. Muy científica Eso porque lo hace tan interesante. sí, lo hace muy interesante, de hecho. Si lo hacemos sin una metodología o sin una claridad exactamente dónde vamos a ir, probablemente al final las cosas salgan bien. Ujú. Entonces el éxito está muy en ese comienzo, en ese origen. En tu experiencia, digamos, y ya para ir cerrando un poquito, ¿quiénes ocupan este tipo de servicios? ¿Quiénes son los que usualmente los requieren Bueno, cuando pensamos en un delito, pensamos generalmente en las fuerzas del orden, ¿verdad? Son como el mayor consumidor de de ese esos tipo de servicios? investigaciones. Ujú. Pero también las empresas. Eh, Hace unos meses, una empresa que operaba en Estonia, se sabe que Estonia es un país muy digitalizado, tuvo un incidente, alguien interno contra una plataforma de un fabricante de software grande y, y ellos no encontraban la forma de comenzar a investigar quién podía ser. Ujú. Se nos contacta y comenzamos a perfilar cómo podíamos entrarle al tema. Finalmente encontramos la manera.
y lo hicimos todo remotamente. Remotamente. No tuvimos que ir a ningún sistema, los sistemas nunca estuvieron apagados, no tuvimos que ir a los sistemas. Y generalmente en esto es muy saludable para quien investiga hacer un acuerdo de confidencialidad. Muy importante, sí. Para garantizarse, primero, que no lo vayan a señalar respecto a algo, y segundo, porque además le da confianza a la contraparte. Si usted va a hacer un trabajo penal y no va a divulgar nada, porque a veces hay información muy sensible involucrada en un proceso como este. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero decir es que a veces cuando usted perfila la investigación, usted se da cuenta que ni siquiera ocupa estar frente al equipo, que se supone fue, o el sistema que fue afectado. Interesante. Muchachos, no sé si tienen algo más que quieran hablar o vamos cerrando. Vamos a ir cerrando, sí. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Súper interesante. Ese tema forenses a mí siempre me ha llamado la atención, pero es que es gigante, de verdad. Ese tema es enorme. Muy amplio, sí. Muchas gracias, Marvin, por venir, por sacar el rato, por acompañarnos y pura vida. No, muchas gracias a ustedes. Quedo muy complacido y estoy para servir. Gracias. Gracias.